Bueno, acá en Palsur vamos a conversar una vez más con una persona que apreciamos mucho, que queremos mucho, que valoramos un montón, como lo es Guillermo Rossi, ex embajador, ha sido encargado de la dirección de Malvinas durante muchísimos años en la Cancillería Argentina, es antes que se cree la Secretaría de Malvinas, y ha tenido grandes responsabilidades en la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas como diplomático. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luciano. Bueno, nos encontramos nuevamente. La verdad que es un gusto, es un placer poder conversar nuevamente con vos. Para mí también, muchas gracias, muy amable por tu atención. No, la verdad que nosotros estamos contentos y a la vez preocupados por una cosa que es reciente. Vamos a arrancar con algo reciente, como lo es esto que se ha manifestado, la intención que manifiestan algunas personas en Mar del Plata de crear un monumento parecido a lo que es el cementerio en Malvinas. Comentanos cuál es tu opinión al respecto. Vos estuviste disertando en Mar del Plata, qué es lo que pasó y qué es lo que debería suceder. Sí, este es un proyecto presentado por la Fundación No Me Olvides, que dirige el excombatiente Julio Haro ante el Consejo Deliberante de Mar del Plata, y que consistía en principio en una reproducción simbólica del cementerio de Darwin en una zona a lo largo de un bulevar que está aproximadamente en la zona del faro de Punta Mogotes. Esa es la idea original. Yo tomo conocimiento de ese proyecto en noviembre del año pasado e inmediatamente le envié una nota, la misma nota, a cada uno de los concejales de Mar del Plata, por supuesto explicando mi crítica y mi oposición a semejante proyecto. Eso tuvo un proceso burocrático, por supuesto inevitable, en el ámbito del Consejo Deliberante, hasta que me convocaron a exponer mi posición ante el Consejo Deliberante, cosa que hice el lunes 20 de marzo pasado. ¿De dónde nace mi oposición? Mi oposición nace de dos razones fundamentales. En primer lugar, que el cementerio de Darwin no es un cementerio construido, ni imaginado, ni querido por los argentinos, sino que fue una creación británica y que surge de la peor manera posible, como es que surge de la flagrante violación del derecho internacional, por un lado, y de las más elementales normas de convivencia más allá del derecho que tiene que existir entre dos países que proclaman su pertenencia a los valores occidentales, ¿no? Como por ejemplo el respeto a los muertos, ¿no? Y a la sepultura de los muertos. ¿Por qué digo que el cementerio de Darwin fue creado por los británicos? Cuando se produjo la rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio de 1982, se rindieron 13.000 soldados argentinos, ¿sí? Y los británicos, en violación de las convenciones de Ginebra, esto lo van a escuchar, que lo digo varias veces a lo largo de mi exposición, pero lamentablemente es la verdad. Los británicos retuvieron a 2 unidades
de esos prisioneros. Por un lado, las unidades de sanidad para que procedieran a sepultar a los caídos en las batallas de los últimos días de combate, que como ustedes saben fueron muy cruentos, ¿sí?, con muchas bajas. Y por el otro lado retuvieron a las unidades de ingenieros que habían efectuado el minado de determinadas zonas para, por supuesto, evitar hacer más lento el avance de las tropas británicas, como corresponde, como sucede en cualquier hecho bélico. Aunque no es el tema del que estamos hablando, quiero dejar en claro que los británicos utilizaron o obligaron a estas unidades de ingenieros del ejército argentino, la agrupación de ingenieros, como también a la compañía de ingenieros del Batallón de Infantería de Marina 5, a intentar demarcar los campos minados. Pero lamentablemente esos intentos, por supuesto totalmente contrarios al derecho internacional humanitario, concretamente en las convenciones de Ginebra, produjo bajas entre los argentinos, muertos y heridos en las unidades de ingenieros. Volviendo al tema del cementerio, sucedió entonces que a partir de prácticamente de junio, julio del 1982, los soldados, los caídos argentinos, estaban sepultados en sus tumbas, que por supuesto estaban esparcidas por distintas zonas de las dos islas, tanto la Soledad en mayor medida como en la Gran Malvina en menor medida. Pero esta situación no era apreciada por los habitantes de las islas, que insistieron permanentemente ante las autoridades británicas para que se eliminaran esas tumbas de guerra. Y cuando hablo de tumbas de guerra me refiero a la figura jurídica creada por el derecho internacional humanitario. Según las convenciones de Ginebra, la potencia ocupante y que está en control de esas tumbas, no importa bajo qué título jurídico, sino lo que importa es el hecho fáctico de que está en control del territorio donde se hallan esas tumbas, tiene la obligación no solo de respetar las tumbas, sino también de mantenerlas, y que esas tumbas pueden ser perturbadas o cambiadas por acuerdo entre las partes, entre los dos países, entre el país, ¿no es cierto?, el país ocupante y el país titular de esos caídos, y bajo determinadas condiciones, como por ejemplo que en caso tiene que haber una cooperación entre los países, tiene que haber intercambio de información, y en el caso extremo que el país titular de esos caídos no quiera colaborar, se niega la colaboración. No es el caso argentino. La potencia ocupante, controladora de esas tumbas, tiene la posibilidad, al transcurridos 5 años, salvo casos excepcionales y especiales en que esté en juego la salud pública, por supuesto, que no era este el caso, recién transcurridos 5 años, tiene la potestad o la posibilidad de relocalizar esas tumbas. Muy bien, nada de esto que acabo de explicar se dio en este caso.
Yo no estaba en la Dirección General de Malvinas en esa época, en el 82-83, estaba en otra área de la Cancillería que se llamaba Dirección General de Política Exterior, aunque trabajaba con los temas de Malvinas, pero con los temas, digamos, diplomáticos, jurídicos, no con los temas operativos. Pero luego, cuando durante los 15 años que fui subdirector general de Malvinas, tuve oportunidad, obviamente, de leer cuidadosamente los archivos de la cuestión Malvinas. Y observé que en esa época, en el 82-83, hubo un intercambio de notas en las cuales el Reino Unido le proponía al gobierno argentino de ese momento, o sea, la dictadura militar que ya estaba terminando, lo que los británicos llamaban en sus notas la repatriación de los restos. Por supuesto, el gobierno argentino contestó siempre que no iba a proceder a ninguna repatriación porque no cabía tal expresión, ya que nuestros caídos se encontraban en territorio argentino. Esta situación y la presión de los pobladores de las islas hizo que en diciembre de 1982 el gabinete británico en pleno, a través de una Order in Council, que es un instrumento parecido, para hacer una comparación a lo que sería un decreto de necesidad y urgencia nuestro, parecido a eso, donde firman todos los ministros, no solo la primer ministro, sino todos los ministros británicos firmaron esa Order in Council, que fue dirigida al Ministerio de Defensa para que se procediera al reenterramiento de los caídos argentinos. A ese efecto, el Ministerio de Defensa envió al entonces capitán Geoffrey Cardoso a las islas para hacer ese trabajo. Y de acuerdo al propio informe que elevó el capitán Cardoso al comandante de las fuerzas británicas en las Malvinas, se procedió primero a la elección del lugar para ubicar el cementerio, y dos pobladores, un granjero y un empleado o representante de la Falkland Island Company, la compañía que todavía era monopolizadora de toda la actividad económica en las islas, y el capitán Cardoso procedieron a elegir el lugar donde actualmente hace ya 40 años que se encuentra el cementerio que se llama de Darwin, porque está cerca del paraje de Darwin, en una zona absoluta y completamente inhóspita, absolutamente lejana de cualquier lugar poblado, que prácticamente en las islas hay uno solo, que es Puerto Argentino, dentro de la limitación que ofrece un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados. Pero para esa dimensión era el lugar más inhóspito y más lejano posible para que ese cementerio, lo digo entre comillas y de manera irónica, no perturbara a los habitantes de las islas. Y además se ubica en una ladera que mira al mar en dirección noreste, y que a propósito el hecho de que está ubicado en bajada hace que el ocasional viajero que pase por allí cerca no pueda ver el cementerio. Eso se hizo de manera deliberada
propósito. Ustedes ven la mentalidad que ofrece esta gente, ¿no es cierto?, en el trato con nosotros. Entonces, una vez elegido el lugar, el capitán Cardoso y sus hombres, una brigada especial que fue enviada especialmente desde el Reino Unido, porque uno de los parámetros que se respetó fue que ninguno de los soldados británicos estacionados, ¿no es cierto?, en las islas interviniera en esta tarea, sino que se trataba de un grupo especial ad hoc que viajó desde el Reino Unido para hacer esta tarea y cuando la terminó se fue. O sea, no la hicieron, si bien eran soldados, pero no la hicieron soldados estacionados en Malvinas. Por eso Geoffrey Cardoso no es combatiente. Geoffrey Cardoso no es excombatiente de Malvinas. No, para nada, en absoluto. Entonces aquí se produjo la violación flagrante del derecho internacional y también la violación de lo que podemos llamar las más elementales normas de respeto y buenas costumbres, ¿no es cierto?, de ir a molestar y a perturbar la tumba, para lo cual no tenían ningún derecho de hacerlo. Y en esa tarea, que finalmente terminó en el movimiento de los restos de 220 de nuestros caídos, el capitán Cardoso y sus hombres perdieron la identidad de 123 de esos 220 restos. Así que jamás hubo nunca ni NN, ni anónimo, ni soldado solo conocido por Dios. Todas esas son mentiras, infamias y circunloquios, ¿no es cierto?, inventados por los británicos y lamentablemente aceptados y creídos por los argentinos. Y cuando hablo de los argentinos, ahí tengo que incluir a sucesivos gobiernos, lamentablemente, con sus funcionarios. Tengo que incluir a periodistas, ¿no es cierto?, que han escrito infamias y mentiras continuamente en distintos artículos, mintiendo desvergonzadamente sobre el origen del cementerio y engañando a la población y llevando a nuestros políticos totalmente ignorantes de todas estas cuestiones al extremo absurdo de considerar a Cardoso como a una persona a la que se le debe agradecimiento y que se llegó al extremo de que fuera recibido por el anterior presidente de la Nación, por las cámaras del Congreso Nacional e incluso por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en una demostración absoluta de desconocimiento de la realidad histórica y de la falta de criterio para defender más que el interés nacional, directamente el honor y la dignidad, no solo de la nación, sino de nuestros caídos, ¿no es cierto?, que cayeron por una causa que estos políticos que hacen estas cosas no respetan de ninguna manera. Es por eso que yo consideré en su momento que el hecho que una ciudad tan importante como Mar del Plata procediera sin mayor información y sin mayor análisis de la cuestión a reproducir el cementerio de Darwin era como aceptar la versión de la historia dada por los británicos y a colaborar con los británicos en este proceso de aceptación social del cementerio de Darwin, que nació con el pecado original de ser expresión directa y material y tangible de una abierta violación al derecho internacional.
Además de esta circunstancia de principio, digamos, fundamental, este proyecto tenía el inconveniente haciendo una salvedad, porque muchos dicen el cementerio argentino en Darwin. No. Eso lo anulé yo. Yo recuerdo perfectamente una agria discusión que tuve con un vicecanciller argentino, o sea, con mi jefe, sí. Porque él decía, porque yo escribía en los memos cementerio de Darwin, y él decía que por qué no ponía cementerio argentino, porque no es argentino. ¿Pero contiene soldados argentinos? Sí, pero no por nuestra decisión, sino por decisión del enemigo y del ocupante ilegítimo de nuestro territorio. Esto que te cuento en 30 segundos fue una discusión de 3 horas. No, pero eso es importante porque tiene que ver con la raíz que estás planteando. Exactamente. Tenés toda la razón, porque es como la batalla cultural para cambiarle la visión a la gente. Es verdad. Por eso discutí 3 horas con mi jefe, con el vicecanciller, y no di el brazo a torcer porque no había nada que dar al brazo a torcer. La situación es así, me guste o no me guste. Entonces, los otros 2 contrasentidos que tenía este proyecto, era primero que era una mera repetición, mala repetición, porque ya existe un monumento a los caídos en la ciudad de Mar del Plata, que más precisamente para los que conocen la ciudad, está ubicado en la diagonal Alberdi y San Luis, en zona céntrica de la ciudad. Y el otro contrasentido es que resultaba discriminatorio, porque ¿por qué recordar a 240 y no recordar a los otros 409 caídos argentinos? ¿Por qué recordarlo? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple, porque es una operación de la inteligencia británica que se mueve permanentemente en este tema en la República Argentina y que está permanentemente trabajando en defensa de sus intereses nacionales, lo cual está muy bien para ellos. El problema no es ese, el problema es que nosotros, nuestros políticos, nuestros legisladores, los encargados específicos del tema, la Cancillería, la Secretaría de Malvinas, son los que no defienden nuestros intereses. Como por ejemplo, para dar un solo ejemplo de la permanente acción de la inteligencia británica, el concurso que nuevamente fue hace unos meses atrás motivo de discusión, el concurso promovido por la Embajada Británica para que promovida entre los estudiantes universitarios para ir a conocer, entre comillas lo digo, a tu vecino isleño. Terrible. Los isleños no son nuestros vecinos. Los isleños son ocupantes y son habitantes en un territorio ocupado ilegítimamente por el Reino Unido. Y quiero recordar, para aquellos que no lo saben o que se lo olvidan, que de acuerdo a la resolución 2065, Romano 20, de Naciones Unidas, la comunidad internacional no reconoce soberanía alguna sobre ese territorio, ni argentina ni británica. Los británicos continúan allí, más allá de su poderío militar, por supuesto, hablo desde el punto de vista jurídico internacional, en su calidad de potencia administradora, de acuerdo al artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, título que, por supuesto, tiene carácter precario y tiene sentido hasta que
se llegue a una solución justa, pacífica y definitiva de la disputa. Pero de ninguna manera el Reino Unido tiene soberanía sobre esos territorios. La comunidad internacional no nos reconoce tampoco a nosotros soberanía. Dice que es un territorio en disputa, bajo administración, si le quieren poner, provisoria, se llama potencia administradora, del Reino Unido. Entonces, con esos fueron mis argumentos ante el Consejo Deliberante de Mar del Plata, y luego, por supuesto, hubo una larga discusión entre yo observé ahí que hay dos bloques, el bloque de Cambiemos y el bloque kirchnerista de concejales. Producto de esa larga discusión propia de un organismo colegiado y que está para eso, además, se decidió postergar toda la consideración del proyecto por lo menos una semana, pero con la idea de abandonar la idea de que sea una simple copia o reproducción del diseño del cementerio de Darwin, y que además se incluya a los demás caídos, como por supuesto cualquiera de nosotros creo que considera correcto, ¿no? No veo por qué se va a homenajear a una parte, sí, y a otra parte no, de los caídos. ¿No crees que esto que plantearon se relaciona con este título que se le quiso dar tanto a Julio Haro como a Geoffrey Cardoso del Premio Nobel? Claro, el tema del Premio Nobel también surge, bueno, esto es una consecuencia. La propuesta de nominación al Premio Nobel fue anterior, sí. como por lo menos 2 años atrás, o algo así. Ahí también intervine, me acuerdo que preparé una nota para impulsar a las asociaciones de excombatientes y a otros. Nosotros hicimos también una nota. Y otras, claro, y universidades y facultades, para que enviaran la misma nota tipo a la Embajada de Noruega, debido a que el Premio Nobel de la Paz lo entrega el rey de Noruega, no el rey de Suecia, como pasa con el resto de los premios, a efectos de justamente de relatar todo lo que acabo de contar sobre cómo surge el cementerio de Darwin, y que en realidad es una extraordinaria operación de prensa y operación de distracción de la inteligencia británica para que el gobierno británico en sí mismo y el coronel Cardoso como autor material, si lo podemos considerar así, de esta abierta violación del derecho internacional, pase de lo que debería ser, que es ser por lo menos desenmascarado y denunciado públicamente como autor de esta violación al derecho internacional, pase mágicamente a candidato a premio Nobel. Eso es producto de dos cosas: de la hábil e incansable tarea de la inteligencia británica, ¿sí?, que depende, siempre tenemos que recordar que el SIS, que es el verdadero nombre, el State Intelligence Service, o sea, el Servicio de Inteligencia del Estado, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, del Foreign and Commonwealth Office, no depende del primer ministro. Está bien, me pueden decir, bueno, pero el ministro es designado por el primer ministro, sí, estamos de acuerdo, pero no depende directamente, como sucede acá en la Argentina, que la EXIDE, la AFI,
depende del presidente de la nación, sino que allí la inteligencia exterior depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por supuesto desarrolla una tarea incansable e ineficiente. Vuelvo a repetir, ellos lo único que hacen es defender su interés nacional. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que sí tengo en contra, con la crítica más dura y más enérgica que yo puedo encontrar, es a la increíble imbecilidad, estupidez e ignorancia de los sucesivos gobiernos argentinos, porque acá todos son culpables. No nos olvidemos que la idea de la supuesta identificación, que no es identificación, que si la llamamos así, se hizo necesaria, en todo caso, por responsabilidad de los británicos y de Cardoso en persona, porque fueron ellos quienes movieron los cuerpos y quienes perdieron la identificación, y por eso durante años sabíamos que siempre supimos quiénes eran los 240 soldados que estaban enterrados y que siguen enterrados en el cementerio de Darwin, pero en la mitad de los casos, exactamente en 123 casos, ignorábamos en qué tumba estaban. Pero eso no fue culpa o responsabilidad del gobierno argentino, eso fue culpa y responsabilidad del gobierno argentino y del entonces capitán, actual coronel Cardoso, y sus hombres. Entonces ellos mismos hicieron esa tarea necesaria, ¿no? Esto es lo mismo que si uno va con su moto o con su auto, está transitando como le corresponde con semáforo en verde, y viene un auto y te lleva por delante, cruza el semáforo en rojo y te lleva por delante. Y entonces el tipo por ahí tiene el gesto, en vez de huir, de cargarte y llevarte al hospital. Y yo le tengo que agradecer que me lleve al hospital. Yo llegué a ese hospital porque él pasó el semáforo en rojo. No tengo nada que agradecerle. Como máximo, lo único que puedo agradecerle es que no se escapó. Bueno, esa es la misma actitud, si hacemos una comparación con lo que sucedió con el cementerio. O sea, la Argentina no le debe nada a Cardoso, al contrario. Mi crítica, en definitiva, no es contra la tarea de identificación que se hizo necesaria por responsabilidad británica, sino por la inutilidad y la falta de defensa del interés nacional por parte de los sucesivos gobiernos. Y quiero mencionar, en el 2012, la entonces presidenta anunció, ¿no?, que aceptaba esa tarea de supuesta identificación, cuando en realidad no era más que una tarea de localización, porque ya sabíamos quiénes estaban. Lo que no sabíamos en 123 casos, en qué tumba estaban. Después vino el gobierno del presidente Macri, que, como ya relaté, llevó adelante esa tarea, ¿no es cierto? Y estúpida e increíblemente, no salgo todavía ahora de mi asombro, después de 5 años, lo recibió a Cardoso, y no solo él, sino 2 poderes legislativos nacionales de la provincia de Buenos Aires lo recibieron como si tuviéramos algo que agradecerle. Es una cosa increíble. Esto es una culpa y una responsabilidad que los políticos que intervinieron en eso no se la van a poder sacar, al menos frente a mis ojos. Y quiero que el pueblo argentino sepa que todos son responsables de esto, porque yo nunca estuve, y se lo expliqué a los sucesivos cancilleres, secretarios de Malvinas, incluso a los colegas de la Dirección General de Malvinas, nunca estuve en contra de esa tarea, pero sí, lo menos que podía hacer el gobierno argentino, los sucesivos gobiernos argentinos, es, si aceptaban hacer esa tarea por requerimiento, de los familiares de los caídos involucrados, por lo menos hacer primero incluir en la negociación con el Reino Unido, que el Reino Unido reconozca su responsabilidad en la violación de las convenciones de Ginebra. Y si el Reino Unido se negaba a incluir esa cláusula en los acuerdos,
para realizar la tarea de identificación. Entonces el gobierno argentino tenía la obligación de hacer una declaración unilateral explicando todo lo que yo acabo de explicar, para que el mundo se enterara de cuál era, de por qué se hacía esa tarea. Que esa tarea no fue ni es el producto de una graciosa bondad y desprendimiento británico, sino es producto de una muy estudiada acción de inteligencia británica para hacer pasar algo por lo que no es. Y de esto estoy enterado, de esta acción, no de ahora, sino desde el año 2008, porque todo esto me lo contó el embajador británico en el 2008 en Ginebra. Yo me enteré de primera mano por fuente británica. O sea, no es que me enteré por los diarios 10 años después. Es decir, la implantación de la idea. Por supuesto. Entonces, lo menos que se puede hacer cuando se negocie un acuerdo de este tipo, hacer una declaración unilateral, que tenés todo el derecho del mundo para hacerlo. Y ojo, el gobierno de Macri firmó 2 acuerdos para hacer estos trabajos, firmó un acuerdo y este gobierno firmó 2. O sea que todos son responsables de la misma manera. Acá no hay grieta. Lamentablemente, la única grieta es entre la correcta defensa del interés nacional y el desastre que hicieron nuestros políticos de todos los colores y de todos los bandos. Y que ofenden a nuestros caídos, que dieron su vida por una causa que nuestros políticos no respetan.